Investigadoras e investigadores nos cuentan sus versiones de la antropología. Sus encantamientos, sus rayes y sus propuestas. Conversaciones sobre asuntos de campo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a las conversaciones sobre asuntos de campo. Continuamos en nuestra sexta temporada, la segunda temporada grabada aquí por vías virtuales. Hemos tenido gente de distintos lados, de la Universidad ICESI, de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana. Cuando esto era presencial nos visitó Cristóbal Géneco, nos visitó Claudia Plata Rueda, nos visitaron también del ICANN en esa época Marta Sade, Carlos Páramo, y continuamos en este recorrido que quiere ser abierto, generoso, amplio, para enterarnos de qué va la antropología en Colombia, en qué andamos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos raya, qué es lo que nos gusta, qué es lo que creemos que podemos hacer. Y para eso tenemos hoy a una invitada muy especial que le estaba siguiendo la pista desde hace rato, pero estaba bastante esquiva. Ya está el día de hoy. Muy contentos de que esté con nosotros la profesora Alena Caicedo, antropóloga de la Universidad Nacional, doctora en Francia, profesora fue de la Universidad de Magdalena, de la Universidad de ICESI, fue presidenta de la ACAN y es profesora ya desde hace algunos años en la Universidad de los Andes. Ella nos va a compartir avances recientes de su investigación sobre los neochamanismos, por un lado, pero su conversa de hoy se llama La Comunidad Internacional de la Ayahuasca. Espero les haya llegado el póster, el primer póster del que me siento orgulloso porque tiene un meme buenísimo. Entonces, sin más, muy contentos de tenerte aquí, Alena. Bienvenida. Somos todo oídos y vamos a hacer muchas preguntas. Tenemos mucha gente. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, pues muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación y a todos y a todas por estar aquí en esta conversa. Como decía Luis Alberto hace rato, que la tenía ahí la debía. Y para mí es todo un gusto estar en este espacio de conversa sobre la cuestión de la etnografía y sobre todo de los lugares de la antropología en Colombia, que nos hacen falta espacios para poder conversar entre nosotros. Bueno, como les decía Luis Alberto, yo quisiera como hoy presentar algunos de los avances de mi investigación, de una de las que vengo haciendo, una investigación que además lleva muchos años, que comenzó cuando salí de la Universidad Nacional quería iniciar, digamos, un ejercicio de investigación profundo, o por lo menos de larga duración, para la maestría, y bueno, después continué con el doctorado. Y la pregunta, digamos, de investigación que yo me planteé en ese momento tenía que ver con un fenómeno emergente en los años 2000 en Colombia, que era esta cuestión como de la urbanización de las tomas de Yagé, ¿no? Yo creo que pues, no voy a profundizar mucho en lo que es el Yagé y eso, porque creo que todos estamos como muy familiarizados, y en Manizales yo sé que les gusta mucho también el tema. Entonces, pues mi idea es un poco como, espero alcanzar, porque además siento que va a ser un poquito largo, pero les quería proponer como una aproximación a los avances más recientes, o más que los avances, porque es como no quisiera ponerlo tan en términos formales, sino más bien como a las preguntas con las que me he encontrado, como con las rutas que me he inventado también para responderlas, y con algunas conclusiones a las que he llegado sin nunca pretender, digamos, cerrar, de hecho, la investigación, ni dar por terminada ni concluida las múltiples preguntas que uno puede tener sobre el Yagé. Este tema del Yagé es bien interesante porque además hay una cantidad de maneras de aproximarse a él que a mí me parece que es como lo más interesante del tema. Yo escogí una, no todo el mundo le tiene por qué gustar, ni todo el mundo tiene que asumirla, ni nada por el estilo. Son, digamos, formas de aproximación antropológica a un fenómeno. Y desde donde yo me he parado, tal vez, digamos, hay ciertas cosas que no son
evidentes o hay ciertas cosas que son muy evidentes depende de los públicos, depende de los intereses de cada cual. Yo simplemente quería llamar la atención sobre el hecho de que no pretendo homogenizar ni sacar conclusiones universales de estas indagaciones, ¿no? Alrededor de este tema tan amplio, ¿no? Y tan dinámico también. Entonces, bueno, partiendo de allí un poco, mi intención es hacer la presentación en 2 partes. Te agradezco, Luis Alberto, si me pudieras echar un llamadito de atención por ahí tipo media hora, dentro de media hora para que no me vaya yo a ir por las ramas. Listo. A pesar de eso, te tengo no voy a poner un PowerPoint porque me gusta verlos, prefiero verles como ver las caras y prefiero verme yo también porque a veces con un PowerPoint es un poco como impersonal, pero sí quisiera en algunos momentos como compartirles algunas imágenes que me parecen como claves también. Entonces, bueno, esta primera parte tiene que ver, bueno, con un primer punto de arranque que es algunas conclusiones que me parece como fundamental dejar sobre la mesa de lo que fue una primera parte de mi investigación que se hacía la pregunta sobre qué era lo que estaba pasando con el yagé y con la medicina tradicional ligada a este psicoactivo en los últimos 30 años aquí en Colombia. Cómo era que estaba saliendo eso de las comunidades del suroccidente y particularmente del piedemonte amazónico, y cómo se estaba yendo hacia las ciudades y hacia quién estaba yendo y quiénes eran estos consumidores nuevos y qué era lo que estaba pasando en estos últimos años, ¿no? Esa fue un poco la pregunta de investigación, desde ahí arranqué. Y bueno, después de un trabajo de campo que duró como 7 años y los avances, digamos, de esa investigación de maestría que después terminó en una investigación doctoral, me permiten hoy más o menos, ¿no? Decir que puedo, digamos, de alguna manera definir el campo yagecero en Colombia, ¿no? Y quisiera definir ese campo yagecero en Colombia fundamentalmente como un campo relacional, ¿no? Donde se articulan la producción, la distribución y el consumo del yagé, que es, como ustedes saben, un psicoactivo, un brebaje que se prepara a partir de la mezcla de diferentes plantas, pero en especial de 2, la liana de Banisteriopsis y la chacruna o la chagropanga. Y ese campo relacional, ¿no? Está, digamos, inscrito en una red de relaciones históricamente constituidas entre las tierras altas de los Andes y las tierras bajas de la Amazonía, que esta red, digamos, ha estado dinamizada por intercambios materiales y simbólicos, todos ligados al chamanismo, y el chamanismo lo estamos entendiendo aquí como un dispositivo cultural para relacionarse con la diferencia, ¿no? De este principio, digamos que no soy yo la primera que saca una conclusión de este orden, digamos, hay varias investigaciones que se han apoyado y que han digamos, dado cuenta de ese dinamismo, de esas relaciones entre tierras altas y bajas, entre el lugar del chamanismo y los intercambios, digamos, simbólicos y de poder que dinamizan esa red. Digamos, este carácter del campo yagecero en su dinamismo, digamos, también ha demostrado en las últimas décadas que tiene, digamos, la capacidad de ampliarse, ¿no? Una red que se puede ampliar, que se dilata, ¿no? A partir de una lógica de aprendizaje donde se van involucrando no solamente poblaciones, digamos, con configuraciones culturales distintas, ¿no? Sino que va incluyendo, digamos, mundos populares, va incluyendo población mestiza, o va incluyendo, digamos, otro tipo de sujetos, los va articulando a esta red de intercambios, y esa lógica de ampliación pues funciona sobre el aprendizaje. Estas son investigaciones que han hecho como carrera, por ejemplo, los trabajos de Carlos Pinzón y de Gloria Garay y de Rosa Suárez, ¿no? Las lógicas de aprendizaje a partir de las cuales ese campo yagecero se dinamiza, y una jerarquía de poder, ¿no? Que es la que sostiene de alguna forma esa red de intercambios, una jerarquía de poder chamánico que establece que el poder chamánico, es decir, el máximo poder chamánico está concentrado en la selva, ¿no? Entonces, esta caracterización del campo yagecero me parece como importante arrancar por allí. Es parte, digamos, de cómo estoy comprendiendo yo de qué hablamos cuando hablamos de yagé, no solamente la particularidad, digamos, de la materialidad, ¿no? de la sustancia, sino también, digamos,
el entramado de relaciones históricas que ha constituido y la manera como opera de alguna forma. Entonces, un poco mi trabajo de investigación pues se articula esta idea de entender el funcionamiento de ese campo yacecero, y yo pues profundicé, si se quiere, en el efecto, digamos, que tenía la urbanización, ¿no? Cómo esta red se venía amplificando hacia las ciudades, y cómo en esa ampliación hacia las ciudades estaba también de alguna manera incorporando población de otras clases sociales, no solamente de los sectores populares, que era como un poco el lugar donde habitualmente se había acomodado. Entonces, este proceso como de urbanización y de elitización de esas prácticas rituales y terapéuticas alrededor del yagé, pues de alguna manera me pusieron a mí frente a una amplificación del campo yajecero que también mostraba como unas nuevas dinámicas que se venían incorporando en esta articulación de nuevos sujetos, si se quiere. Empezaban a aparecer no solamente, digamos, los taitas, yajeceros o los curacas, como se conocían hasta hace un tiempo, sino que además empezaba a haber una nueva generación de gente que no necesariamente era indígena, que se venía formando con indígenas, ¿no? Nuevos taitas, los llamamos en ese momento, nuevos taitas yajeceros que tenían una serie de innovaciones rituales, que venían incorporando elementos distintos a su práctica alrededor del remedio, que venían haciendo como unas suerte como de improvisaciones, articulando saberes de diferentes partes, en fin, digamos, una reconfiguración de ese campo que ponía en evidencia que se estaba generando como una suerte de interfaz, ¿no? Entre la manera en que históricamente había funcionado la red y unos nuevos sujetos, unas nuevas preocupaciones, unos nuevos públicos también, y unas digamos, nuevas demandas, también unos nuevos lenguajes que estaban apareciendo. Y bueno, un poco esas fueron como a grandes rasgos algunas de las conclusiones a las que yo había llegado. Estamos hablando de mediados de 2004 por allá, cuando terminé mi investigación de maestría. Entonces quería poner ese punto como un punto de arranque, ¿no? Para poder contarles ahora sí qué ha pasado en los últimos años y hacia dónde las preguntas se me han encaminado, ¿no? La investigación. Bueno, voy a compartir por acá. ¿Ustedes me dicen si están viendo, por favor? Aún no. Aún no. Un segundito. No me deja. Espérate a ver. ¿Ahí qué están viendo? ¿Están viendo algo? No. Sí, ya estás empezando a compartir ya. ¿Pero están viendo qué? O sea, vemos el Meet. Toca ¿Están viendo? El Meet, ok. Lo que pasa es que no entiendo por qué no me abre la... Ahí dejaste de compartir. Ya. Listo. Ahí sí ven, ¿cierto? Sí. Bueno, un poco esto era lo que les estaba contando, esta idea de campo yajecero, la noción de campo yajecero, las formas de articulación y la noción de interfaz. Esta foto me parece a mí muy, muy bonita, es una foto justamente de dos taitas compadres, uno de tierras altas, un ingano de Sibundoy, y uno de tierras bajas, Cofán, del Valle del Guamués. Esta es como la lógica, ¿no?, de intercambios entre arriba y abajo que dinamiza esa red. Bueno, eso era un poco lo que les quería, pues, el arranque. Entonces, esto voy a dejar de compartir para contarles que más o menos en el 2015, ¿no?, me invitaron a una cuestión, una colega
brasileña muy querida, que ha sido como una de las adalides de la investigación sobre ayahuasca, Vía Labate, me invitó a lo que fue la segunda reunión internacional de la ayahuasca que se llevó a cabo en Río Branco, Brasil. Eso es como la Amazonía brasileña. Y esa oportunidad para mí fue como un descubrimiento muy grande de un campo que yo realmente desconocía en su magnitud. Fue todo un descubrimiento. Porque esta segunda reunión internacional, conferencia internacional de ayahuasca, convocaba, digamos, a un sinnúmero de personas alrededor del mundo interesados en la ayahuasca que llegaban a la mitad de la selva brasileña a tener 3 días de intercambio interdisciplinario sobre qué estaba sucediendo con el fenómeno del yagé, de la ayahuasca y en general con su globalización. En términos generales, digamos, yo siempre había pensado, hasta ese entonces, que el fenómeno, digamos, de expansión desde la cuenca amazónica hacia Europa y hacia otros países, pues era eso, un fenómeno de expansión. Hay otros colegas que lo han denominado diáspora y, bueno, eufemismos como por el estilo, pero la idea de globalización de la ayahuasca no estaba, digamos, dentro de mi registro hasta ese encuentro allá en Río Branco, y un poco lo que yo me encontré fue un escenario interdisciplinario donde llegaban médicos, antropólogos, farmacólogos, psiquiatras, chamanes indígenas y no indígenas, neochamanes, terapeutas de todo tipo, músicos, artistas en general, gente que venía de las políticas públicas, académicos, de diferentes, muy diversas áreas de conocimiento, pero todos en relación de alguna manera con la ayahuasca. Mucha gente, evidentemente en Brasil pasó de eso, que provenía de las iglesias ayahuasqueras, ¿no?, que existen allá en Brasil. Mucha gente del Santo Daime, de la Barquiña, de la Unión do Vegetal, en fin, de diferentes partes. Y todas estas personas, digamos, estaban confluyendo en esta conferencia, un poco alrededor de preguntarse, bueno, ¿qué vamos a hacer con este proceso de globalización? Y esa pregunta para mí pues marcó también como un nuevo lugar para hacerme preguntas etnográficas de, bueno, ¿qué es esto de la globalización de la ayahuasca? ¿Qué estamos entendiendo por globalización de la ayahuasca? ¿Y qué se está haciendo en nombre de la globalización de la ayahuasca? Esa fue la pregunta, digamos, detonante de lo que les voy a contar hoy. Hay una cuestión que tiene que ver con esa noción de globalización que me parece clave, ¿no? Y que fue un poco lo que descubrí durante los días que estuve allí en Río Branco, que es una noción de que la globalización pareciera que todas estas personas que estaban discutiendo, por más diversas que fueran, tenía una consideración de que definitivamente pues, la globalización es algo positivo, y es una globalización naturalmente positivo, pero además una globalización que nos convertía de alguna forma ahí en la mitad de la Universidad de Río Branco en una comunidad, ¿no?, que estaba internacional, ¿no?, que estaba, digamos, dispuesta a defender, ¿no?, las formas de consumo de yagé muy diversas, pero que estábamos, digamos, dando una pelea global, ¿no? Esa noción de globalización, de alguna forma, también, digamos, tenía una implicación, o tiene una implicación, que yo rescato también de la elaboración que hacen Ferguson y Gupta, de esta idea de globalización como abarcamiento vertical, ¿no?, como algo que nos cubre, que es un universal, ¿no? Entonces, la noción de ayahuasca globalizada es algo que digamos, nos compete a todos, en contraposición, digamos, a los particularismos de lo que sucede en lo local, un poco subsumiendo solo de lo local en esta idea positiva de lo global, y en esta idea también afectiva, ¿no?, de que estamos conformando comunidad. Entonces, un poco a lo que voy es que empecé a ver que había toda una producción, ¿no?, de publicaciones, de redes, de foros virtuales, de conferencias como esa, de servicios incluso, que mostraban, digamos, ese interés en esta idea de comunidad internacional, y me propuse un poco rastrear la cosa, que es hacia donde... un poco la conclusión es, aquí está apareciendo o está emergiendo una suerte de campo discursivo, ¿no?, apalancado en iteraciones progresivas, que se han ido normalizando en estas redes, sobre todo de divulgación, de muy diferentes áreas de conocimiento y de experimentación y de trabajo alrededor de la ayahuasca, y han posicionado, si se quiere, una serie de ideas, ¿no?, una serie de conceptos, un lenguaje, ¿no?, como el sentido común, digamos, de esta noción globalizada de la ayahuasca. Uno podría hablar incluso
así lo planteé en alguno de los textos recientes, como esta noción de como de comunidad imaginada a lo Anderson, ¿no? Una comunidad que se imagina a partir de esas iteraciones progresivas y que también, digamos, en su producción, en lo que se hace en nombre de esa globalización, va dando cuenta de una producción simbólica, ¿no? Va dando cuenta de que se van creando como unas ideas que por circulación también se van posicionando como las maneras de pensar, de hablar sobre esto, ¿no? Los lugares comunes, va configurando una suerte, esta comunidad imaginada de sentido común, ¿no? Para hablar del yagé en términos globales. Entre otras cosas, por ejemplo, la noción del yagé se difumina, pues porque el yagé es un particularismo colombiano, diría uno, si tuviera que ver esta cuestión de globalización, de la globalización desde una lógica de abarcamiento vertical. Entonces ya lo que se impone es la noción de ayahuasca y bueno, esa idea de la comunidad imaginada a mí me quedó sonando hasta el 2019 que participé en la tercera conferencia internacional de ayahuasca que se llevó a cabo en Cataluña, en Girona, ¿no? Digamos, ellos, quienes organizan esto, que es una ONG española, tienen la idea de hacer uno del lado del charco allá y otro del lado del charco acá, como una suerte de intercambio entre el norte y el sur global, lo plantean así, con la idea, digamos, de recoger, ¿no? A todas las personas y a todos estos sujetos y actores sociales que están involucrados en el tema. Entonces, esa segunda conferencia en la que participé ya fui, digamos, como un poco más preparada para una etnografía de, bueno, qué es lo que está pasando y cómo se está hablando y qué es lo que se está haciendo en nombre de la globalización de la ayahuasca. Entonces les voy a poner aquí unas fotitos que me parecen claves. Esta es la Ayahuasca World Conference. Y bueno, allá llegué yo. Esto se realizó en el Palacio de Congresos de Girona. Es un poco el panorama. Esta era como la parte donde estaba como el lobby de las presentaciones. La conferencia fue una conferencia que recogió como 1.400 personas en 3 días. La conferencia tenía 3 espacios distintos para la presentación, digamos, de ponencias muy diversas, ¿no? Académicas, de diferentes áreas del conocimiento, ciencias sociales, biológicas, farmacológicas, médicas, clínicas, pero también presentaciones alrededor de temas ligados a las terapias diferentes, ¿no? Todo tipo de terapias, con ayahuasca, a experiencias, digamos, de muchas de las personas que han trabajado alrededor del uso terapéutico y el uso curativo, gente que viene inspirada en términos artísticos también por los mundos chamánicos, etcétera, etcétera. Es decir, 3 días donde realmente estas 1.400 personas, por supuesto la mayoría, todas, prácticamente todas del norte global, habíamos como, los latinoamericanos estábamos muy contados, además porque es bastante caro, pues era evidente que había como una lógica particular que se estaba, digamos, disponiendo allí para hablar sobre la ayahuasca y sobre todo para hablar de cómo se estaba constituyendo una comunidad, ¿no? No formalmente, sino más bien en un sentido, y voy a insistir nuevamente en esto, como en un sentido afectivo y moral, ¿no? De gente dispuesta a defender estos nuevos escenarios. Antes de describirles un poco mejor algunas de las cosas, de estos conceptos que hacen parte de ese sentido común que se va constituyendo, ¿no? Me gustaría como hablar un poco sobre, en general, qué es lo que ha pasado recientemente uno podría decirlo así, qué es lo que ha pasado recientemente a nivel internacional con el yagé. Y llamo la atención fundamentalmente sobre 3 fenómenos que me parecen como muy importantes de referenciar. Uno tiene que ver con el boom del movimiento psicodélico en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, que es un poco como la lógica de norte global que quiero poner aquí sobre la mesa. Y es un boom que no tiene 10 años, es decir, es una cosa realmente reciente. Aquí, voy a poner aquí esto, no sé si lo ven, si están viendo allí. Bueno, estas son como algunas de las conferencias internacionales, de los seminarios y de los grandes conversatorios que se vienen haciendo alrededor del tema psicodélico. El tema psicodélico se está realmente como activando en muchos sentidos a nivel mundial. Hoy justamente está arrancando el de Sacred Plants in America,
que es la segunda parte que se hace, y es, digamos, toda una reflexión acerca de cómo los psicoactivos tienen unos potenciales terapéuticos que hasta ahora vienen siendo como visibilizados de manera adecuada, y desde donde también se están dando unas disputas interesantísimas en términos de las políticas de drogas que han, hasta hace relativamente poco, si no todavía, estereotipado muchas de estas sustancias, desde donde también se están generando, digamos, unos avances interesantes en términos de las terapéuticas articuladas a sus usos, ¿no? de muchos tipos. Es decir, en este momento, digamos, hay todo un mundo alrededor de cómo los psicodélicos sirven, por ejemplo, para tratar problemas de traumas con respecto, digamos, a violencias de género, a racismo, incluso hasta hoy, incluso vi que había, digamos, una indagación sobre de qué manera estas plantas pueden servir para el tratamiento de la relación con las mascotas. Mejor dicho, hay todo un campo de indagación increíblemente amplio, ¿no? Que uno ni siquiera se hubiera imaginado que pudiera existir y que está, digamos, en boca. Entonces, ese boom psicodélico yo creo que es una cosa que es muy importante porque allí se ha posicionado de una manera bastante fuerte el tema de la ayahuasca. Paralelo a eso, hay también un escenario voy a dejar de compartir, un escenario de investigaciones científicas, de investigaciones farmacológicas y de investigaciones, digamos, clínicas, también muy prolífico y muy juicioso y muy riguroso en sus alcances también, donde se ha puesto en evidencia que el yagé pues tiene unos efectos buenísimos para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento de las adicciones, y bueno, hay una serie, digamos, de avances que se han venido dando en países como España, en países como Brasil particularmente, Canadá también ha metido un poco la mano, y esos potenciales terapéuticos, pues hoy en día, digamos, están a la cabeza, ¿no? De muchos de las intencionalidades farmacológicas que hay para posicionar nuevos productos terapéuticos y nuevas prácticas también de la lógica del tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, las investigaciones científicas me parece que es otro punto. Hay también, digamos, una avanzada en términos jurídicos, ¿no? Alrededor de, ustedes saben que el yagé pues tiene un componente que está controlado por la, ¿cómo se llama? Por la JIFE, que es se me escapa en este momento ¿qué quiere decir la sigla? Pero es fundamentalmente como la oficina encargada de las sustancias controladas por parte de las organizaciones internacionales, ¿no? Y el DMT, pues, es una sustancia controlada y por lo tanto es una sustancia prohibida en muchos países, ¿no? Un poco lo que se viene haciendo desde ámbitos jurídicos, desde ONGs y desde, digamos, gente que viene trabajando e investigando alrededor del yagé, es avanzadas jurídicas para justamente confrontar la criminalización que hay en muchos casos de quienes consumen yagé, para enfrentar, digamos, un poco los sesgos que hay dentro de las legislaciones nacionales que de todas maneras siguen viendo con recelo este tipo de sustancias, disputas que tienen que ver también, por ejemplo, con cómo se está legislando sobre propiedad intelectual. En fin, digamos, hay un ámbito jurídico interesante también donde eso se está posicionando, visibilizando y donde están sucediendo cosas distintas, ¿no? Entonces, estos tres ámbitos y otros más, como por ejemplo la ampliación de iglesias ayahuasqueras hacia otros países, que ha sido un fenómeno que desde los años 70 ha sido bastante amplio, pues demuestran que de todas maneras, digamos, esto que yo estaba indagando como una suerte de campo discursivo o de narrativa que viene instalándose, en parte tiene que ver con que existe, ¿no?, unos escenarios nuevos donde se empieza a divulgar y donde se empieza a hablar sobre el yagé, y a partir de eso que se empieza a decir y a divulgar sobre el yagé, y a partir de los foros que se hacen y a partir de las publicaciones que se sacan, pues se va configurando entonces, ¿no?, otra vez como toda esta producción simbólica de la comunidad internacional como una comunidad imaginada, ¿no?, se va posicionando. Entonces, un poco a lo que quería llegar es que en Girona, lo que yo intenté ver fue, de alguna forma, bueno, ese sentido común, en qué lo estamos viendo, ¿no? Cuáles son como esas iteraciones que realmente están creando esta sensación donde todo el mundo se siente súper cómodo hablando
de la ayahuasca como si fueran parte también de eso. Obviamente siempre y lo voy a decir así abiertamente, el sesgo que uno tiene de pensar yo vengo de otro contexto, ¿no? Como una versión de etnografía a la inversa, de, bueno, a ver, vamos a exotizar en este caso a los europeos, a ver cómo es que están mirando esta cuestión y de qué manera también uno puede hacer como unas distinciones ahí interesantes. Tres cosas me parecieron como claves para no redundar mucho, porque sé que no me va a alcanzar el tiempo si sigo siendo así como de detallista en algunas cosas, pero bueno, por una parte, de esos 3 días de conferencia me permitieron ver, digamos, cómo se había instalado una suerte de lengua franca, ¿no? Como de lenguaje compartido, ¿no? Para hablar de las cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, la noción o la idea, ¿no? De que el yagé es sobre todo algo que permite la transformación personal, ¿no? Está completamente como claro que para todo el mundo, más o menos, sí, la cosa sí tenía que ver con eso, que además de eso, el consumir yagé tiene que ver con una cuestión de evolución personal, ¿no? Hacia un estado moralmente superior. ¿No? Y una tercera idea que tiene que ver con cómo, digamos, se rescata a partir de ahí la noción de experiencia y la noción de espiritualidad como una dimensión interna del individuo, ¿no? Que además se conecta con un todo universal y mayor, ¿no? Entonces, estas 3 ideas que me parece que son como muy lugar común, muy sentido común para la gente, para esta gente, digamos, que estaba participando en esta conferencia, tiene que ver también con una idea de cómo está profundamente psicologizada la relación de ellos con el yagé, totalmente psicologizada. Hay una cultura terapéutica, digamos, que es desde donde se organiza y desde donde se imagina y de donde se piensa su relación con el yagé, que para uno como colombiano es distinto, ¿no? No estoy diciendo que aquí no haya psicologización, sí la hay recientemente cada vez más, pero en principio la relación que los colombianos tenemos o las personas que hemos estado medianamente cercanas a ese campo yagecero tenemos con el yagé, no tiene nada que ver, digamos, con esta idea psicologizada, ¿no? Y terapéutica de pensar que es la experiencia, digamos, de transformación interior, ¿no? O que es la experiencia de la evolución personal hacia una cuestión moralmente superior, lo que estamos encontrando en esta idea de curación, ¿no? De cura terapéutica. Nociones, es decir, todos estos son como lenguajes que vienen de la psicología transpersonal, ¿no? Y, por ejemplo, nociones como la de integración es súper importante, y lo van a ver ustedes también en todas las cosas que tienen que ver con esto del escenario psicodélico actual. Las nociones de integración van a ser muy importantes. Bueno, algunos otros temas que uno puede como indagar allí tienen que ver con la relación con el cambio climático, con todos los discursos alrededor de la conservación y el multiculturalismo, o lo que Gustavo Lins Ribeiro me parece que ha nombrado bastante atinadamente, todos estos discursos globales fraternos, ¿no? Como la idea de los derechos humanos, ¿no? El patrimonio de la humanidad, la conservación, el cambio climático y la conservación de la naturaleza, y todo esto, digamos, se viene articulando, y pues obviamente las relaciones, la producción simbólica de la comunidad internacional de la ayahuasca está articulada a estas ideas sobre el multiculturalismo y la conservación, ¿no? Entonces, además de estos conceptos que les estoy diciendo, que hacen parte de ese sentido común, otra de las cosas que me pareció que era importante entender tiene que ver con cómo en esta idea de una comunidad con una sensibilidad compartida, ¿no? Donde se celebra la diversidad cultural, evidentemente, donde se celebra la diversidad biológica, en fin, la naturaleza, sin pretender homogenizar en ningún caso. Es decir, yo sé que esto que estoy nombrando como comunidad internacional de la ayahuasca, ahí converge mucha gente muy diversa, y no estoy tratando de entenderla como un campo en sí mismo, sino más bien como una producción discursiva, como ya dije. Una producción discursiva donde, por ejemplo, es evidente que esta comunidad está en el norte, ¿no? Y es evidente en el sentido de que es un sentido común que es muy europeo y muy norteamericano, ¿no? Y que además se hablan los lenguajes de allá, y que además tiene unas lógicas y unas dinámicas que solamente pues podría tener uno si tiene una vida con el trabajo que le permita pagar los costos de allá, etcétera, etcétera, pero donde el sur no es que esté excluido, ¿no? El sur global no está excluido. El punto, en este caso, digamos, mi pregunta era, bueno, listo, y entonces el sur, ¿cómo va ahí?
Y cómo ahí tenía que ver en buena medida con cómo se representa Latinoamérica, particularmente la cuenca amazónica, y muy particularmente los indios amazónicos, en el sentido de, si ustedes se fijan, voy a compartir otra vez, ay no, perdón, maldito. Los invitados por excelencia de la conferencia, pues eran los indígenas, ¿no? Eran indígenas de Sudamérica, había gente de Colombia, iban con 4, había gente de Perú, gente de Ecuador, gente de Brasil. Esta es una fotografía de la inauguración, ¿no? Donde, digamos, quienes inauguran el evento, pues son los chamanes, ¿no? Los taitas y los chamanes en general, indígenas, yajeceros de diferentes países, quienes hacen pues, una cuestión ritual, una cuestión de exotismo y de presentación, digamos, de la indianidad como una modalidad, como un posicionamiento escénico también, que uno, bueno, podría especular mucho sobre esa implicación. Yo simplemente quería llamar la atención sobre el hecho de que evidentemente en este tipo de escenarios los indígenas están incluidos, ¿no? Los indígenas están incluidos como sujetos privilegiados dentro del campo de la comunidad internacional de la ayahuasca, pero de esos indígenas siempre e inevitablemente siempre están pensados como unos otros, ¿no? Como gente diferente, ¿no? Como una gente, digamos, que culturalmente es distinta, incluso que se pensaría, bueno, digamos, funcionan muy claramente estas representaciones de la indianidad en términos de que se trata de personas como portadoras de comunalidades, de espiritualidades, de ancestralidades, que están completamente por fuera de la lógica occidental, ¿no? Y que desde allí, digamos, aparece su valor para justamente unirse a esta comunidad que está defendiendo un nuevo orden y una nueva lógica de relacionamiento con la naturaleza. Entonces me parece importante como dar cuenta de ese lugar de la otrerificación, ¿no? De la indianidad, y esa, bueno, esto lo han hablado muchas personas, es decir, desde la noción de índipe real se me fue, bueno, ya me acuerdo, hasta, bueno, varias de las investigaciones que se hicieron en los 90, que mostraban un poco cómo el capital simbólico del multiculturalismo y del conservacionismo, digamos, puesto en términos de las luchas que dan las poblaciones indígenas, pasan también por una cuestión de la performancia de la diferencia y el exotismo. Bueno, entonces, esta indagación frente a la conferencia internacional, pues tenía que ver, por un lado, con entender unas lógicas internas propias, un sentido común, y dentro de ese sentido común ese lugar de los indígenas, ¿no? Y ese lugar del sur global, ¿no? A qué iba, dónde estaba. No solamente tenía que ver con los discursos y con las concepciones y con estas representaciones sobre ancestralidad y espiritualidades auténticas, intocadas y demás, sino que también, digamos, intenté rastrearlo sobre prácticas concretas que se hacen en nombre de la globalización de la ayahuasca y de los indígenas amazónicos, ¿no? Una de esas, que me parece a mí que es un campo de indagación supremamente interesante, es el turismo chamánico y estas prácticas, digamos, que vinculan al norte global con el sur global a partir de unos circuitos, ¿no? De viajeros que vienen hacia la Amazonía, ¿no? A probar, si se quiere, a tener experiencias con la medicina tradicional indígena de diferentes tipos, ¿no? En estos albergues spa, ¿no? Que permiten, entre otras cosas, tomar yagé o, como lo llaman en Perú, dietar plantas durante 1 semana, 2 semanas, siempre y cuando usted tenga pues la plata para poder pagar ese trabajo, ¿no? Pues esos circuitos. Alrededor de ese tema, yo creo que también están habiendo como unas investigaciones súper chéveres, ¿no? De entender, digamos, cómo este fenómeno se está dando y las implicaciones que tiene para la Amazonía. Y a mí, digamos, me parece también como un lugar súper clave, considerando sobre todo el fenómeno de diferenciación, ¿no? Que a veces no se ve desde el norte global, pero de diferenciación que nosotros sí podemos hacer desde la cuenca amazónica, o que más bien, no es que podamos y ellos no, sino que tenemos un poco más de sensibilidad para entender, por ejemplo, por qué pasa esto de una manera como la que está sucediendo en Perú, en la Amazonía peruana, pero en Colombia no pasa lo mismo. Entonces, un poco, voy a otra vez a volver a presentar aquí. Listo. Va a ser media hora, me dijiste que te avisara. Perfecto, mil gracias. Pero puedes demorarte más si quieres. Vale, vale. Sí, me aceleré un poquito, pero todo bien. Vale. Entonces,
quería mostrar por acá. Bueno, estos son algunos de estos son flyers, ¿no?, que uno consigue de varias de estas albergues, spas, donde pues, la gente del norte viene a la cuenca amazónica a tener una experiencia, digamos, de tratamiento con plantas de poder, con la guía, en muchos casos de chamanes que han sido como contratados por estos centros para prestar el servicio, o me refiero a indígenas contratados, o a gringos, como también pues, podemos entender eso, que han sido formados, ¿no? o se han quedado en la Amazonía para ser formados y después abren su hostel, ¿no?, para ofertar estos servicios terapéuticos de medicina tradicional, ¿no? Esto son algunos de esos flyers. Particular el caso de Iquitos, digamos, bueno, ya les muestro por qué voy a poner esta cosa. Particular el caso de Iquitos, o de esa línea que existe que uno puede trazar entre Leticia, ¿no?, entre la ciudad de Leticia en Colombia, en el trapecio amazónico, y la ciudad de Pucallpa en Perú, que pasa, digamos, por Iquitos, ¿no?, que es este puerto sobre el río que se ha convertido, digamos, hoy se reconoce como la meca de la ayahuasca, ¿no?, un lugar donde esta industria del turismo chamánico es enorme, ¿no? Hay una investigación súper interesante que les recomiendo mucho a quienes estén interesados, el trabajo que ha hecho Carlos Suárez, que es periodista, él vive en Leticia y tiene un trabajo muy interesante justamente de indagación sobre cómo se está dando eso allí en Iquitos, y él muestra un poco cómo ha proliferado, digamos, esta forma de economía, que a mi modo de ver es una forma de economía de enclave, que permite, digamos, a los turistas extranjeros llegar, quedarse 1, 2, 3 semanas en estos hostales, consumir todo tipo de, pues ya no solamente yagé, hay cantidades de dietas de plantas diferentes, y pues, regresar un poco y convertir un poco a Iquitos también en un centro de peregrinación chamánica, y bueno, se ha generado también toda una lógica. Llamo la atención sobre eso porque un poco lo que también encontré yo en esta conferencia, yo hice una presentación allí sobre pues, algunas de las cosas que estaban sucediendo aquí en Colombia alrededor del campo yagecero, pero me di cuenta también en esas presentaciones que parte de ese sentido común instalado dentro de esta comunidad imaginada es que aquí ustedes tienen el mapa de Sudamérica, ¿no? Yo puse 4 circulitos. Ese es un ejercicio que yo no lo hice originalmente, fue algo que hizo Germán Zuluaga, médico, profesor de la Universidad del Rosario, que también tiene una investigación súper interesante sobre estos temas. Y Germán propuso en algún momento, no me acuerdo en dónde, como que viéramos esos 4 circulitos. Los 4 circulitos realmente están respondiendo a cuáles son actualmente, ¿no?, las modalidades de consumo de ayahuasca a nivel de la cuenca amazónica. Esto es un intento de síntesis, ¿no? No estamos intentando como homogenizar ni pretendemos en ningún caso como sacar conclusiones universales ni nada por el estilo, sino más bien precisar que al menos hay 4, ¿no? La amarilla es la de Iquitos, que es la que se ve desde afuera, es la que generalmente ustedes van a ver cuestiones que tengan que ver con el ayahuasca en términos de esta difusión de cosas que suceden en internet o todo esto, y la mayoría de los referentes son de esa región, ¿no? Tienen que ver, digamos, con referentes de las culturas Shipibo, Conibo, que son como los que se ven, ¿no? La referencia de la mayoría de la gente ya tiene que ver con el viaje, pues, de transformación, el viaje chamánico como un viaje y un desplazamiento también que se hace hacia la cuenca amazónica y termina entonces en Iquitos, en estos centros, en estos grandes spas. Es decir, esa idea de Iquitos como la meca de la ayahuasca es realmente lo que se ve desde afuera, sobre todo lo que se ve desde afuera. El círculo rojo equivale un poco a la modalidad de consumo de las iglesias ayahuasqueras brasileñas, que son iglesias ayahuasqueras, además que tienen una lógica muy diferente, ¿no?, a la que nosotros conocemos en Colombia. Las iglesias ayahuasqueras, digamos, por su misma dinámica histórica localizada en esta región de Brasil, pues hacen parte, digamos, de una tradición que no está tan amarrada, digamos, a las tradiciones y a las cosmologías indígenas. Bueno, tal vez sí a las cosmologías, pero no a las tradiciones indígenas, es decir, no hacen parte no están, uno no, es decir, no
circunscriben, si se quiere, a una matriz donde se piensa, digamos, la ayahuasca como relacionada con lo indígena, como sí sucede en Colombia, ¿cierto? En nuestro sentido común, el yagé tiene una conexión necesaria con el mundo indígena. En Brasil no, porque estas iglesias justamente desde temprano el siglo XX fueron iglesias que sobre todo proliferaron dentro del mundo caboclo, dentro del mundo no indígena, dentro del mundo de la gente, sobre todo de los colonos de la selva, y estas iglesias también tienen unas dinámicas particulares y propias que además se lograron transnacionalizar desde hace muchos años, y entonces ustedes encuentran iglesias ayahuasqueras en prácticamente todos los países europeos, en Estados Unidos, y hay unos vínculos muy fuertes entre estas formas de consumo ritual asociados a estas iglesias y lo que sucede en el exterior. Entonces, el rojo y el amarillo realmente es lo que más se conoce afuera, ¿no? Son dos modalidades donde el consumo es muy distinto, ¿no? Donde las prácticas, digamos, de para qué consumir, ¿no? Son muy diferentes, mientras en Brasil la lógica de las iglesias es una lógica donde sobre todo está legitimado el uso religioso del yagé, ¿no? En las otras, en la amarilla y en las otras sobre todo es el uso terapéutico. El yagé es para la curación, básicamente, ¿no? Para la curación de enfermedades, para el tratamiento de la salud, etc. Las otras dos, la moradita y la naranjada, son un poco las dos modalidades que uno ve en Colombia. Menos conocida la moradita que la naranjada, pero igualmente importantes, y la moradita es un poco como todas estas modalidades de consumo que tienen todavía comunidades indígenas del Baupés, del Guainía, del Amazonas, ¿no? Que son difíciles, digamos, de difícil acceso, justamente porque difícil acceso es llegar a esas comunidades, y pues porque siguen estando vigentes en la medida en que esas configuraciones culturales pues siguen estando activas y son dinámicas y van, digamos, están allí, ¿no? Y por otro lado, la modalidad del suroccidente colombiano, del piedemonte amazónico, que es la que nosotros conocemos y reconocemos como pues la propiamente colombiana, que es esta idea de las tomas de yagé, de los taitas yageceros, del remedio como una forma para ver la enfermedad, para el tratamiento de esa enfermedad, que es muy diferente de todas maneras, ¿no? A las formas del vegetalismo de Iquitos. Y bueno, este es un poco, entonces, un cuadro que también quería presentar, algo que hicimos entre varios colegas, intentando recoger más o menos los precios, ¿no? En comparación que se tiene de una toma de yagé en diferentes partes del mundo, ¿no? Y ahí uno ve también pues unas tendencias, ¿no? pues económicas, ¿no? Que también responden pues como todo el circuito de no solamente cómo se consume y quiénes tienen la capacidad de hacerlo, sino también cuál es el proceso de distribución, ¿no? Y cómo llega el yagé a estos contextos, ¿no? Y también uno podría imaginarse incluso cuál es el lugar de los productores en cada uno de esos rangos de precio, ¿no? Bueno, pero esto era simplemente para contextualizar la cosa. Una de las preguntas, entonces, que me surgía a mí es, ¿por qué ese fenómeno, digamos, de Iquitos sucede allá y por qué aquí no? Y bueno, uno se da cuenta también que efectivamente el fenómeno de Iquitos es algo que particularmente en Colombia en la Amazonía colombiana sería muy difícil por varias cosas, ¿no? La primera, creo yo, tiene que ver con una suerte de hermetización, ¿no? De la zona amazónica por temas de conflicto armado, ¿no? Y porque de todas maneras sigue siendo una zona roja donde los turistas no se van a ir a meter, ni siquiera los nacionales se meten, ¿no? O por lo menos no los nacionales que tienen, digamos, la intención de ir a encontrarse con la medicina tradicional. Más bien, lo que ha sucedido en Colombia es que los taitas han llegado a las ciudades, y no tanto que la gente se haya ido de las ciudades a buscarlos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, además del conflicto, también pienso yo que es una cuestión de las formaciones nacionales lo que ha hecho de alguna forma que esta nueva economía, voy a decirlo así, sí. Aquí lo que estamos, digamos, poniendo sobre la mesa con esto de los precios y con esta dinámica del turismo chamánico y de la industria chamánica, del turismo chamánico, es que hay evidentemente ha emergido una economía política alrededor del yagé, ¿no? Y una economía política que tiene una geopolítica implícita, ¿no?
donde el norte y el sur global funcionan en una lógica de dadores, ¿no? y recipientes, si se quiere decir así, de modernidad, ¿no? Donde el intercambio y la transacción del viaje, porque hay una mercantilización evidente, sucede, ¿no? Y está sucediendo sobre la base también de un intercambio simbólico, donde ciertas formas de representación sirven, digamos, como forma de intercambio en muchos casos. Pero bueno, a donde quiero ir es que la emergencia de esta economía política, ¿no? Tiene mucho que ver con los contextos nacionales, ¿no? Y los contextos locales donde está sucediendo y la diferenciación que existe entre esos contextos. Perú, a diferencia de Colombia, ¿no? La formación nacional de alteridad de Perú, retomando, digamos, un poco el concepto de Rita Segato, cuando ella dice las configuraciones históricas de diferencia son configuraciones que muestran, ¿no? Cómo se han generado a lo largo de la historia unos otros de la nación, ¿no? Y cómo en esa relación entre gente marcada étnicamente y gente que no ha estado marcada, pues se dan unas maneras de entender, por ejemplo, qué es eso de lo indígena, ¿no? Y evidentemente lo indígena en Perú no es lo mismo que lo indígena en Colombia y no es nada igual que lo indígena en Brasil, ni nada igual que lo indígena en Ecuador, ¿no? Hay particularidades de la formación nacional de alteridad que hacen que sea posible hoy en día en un país como Perú que haya una proliferación de esta forma de economía como la está viendo. A mi modo de ver, tiene que ver con que la manera en que esta configuración nacional de alteridad en Perú se ha dado, ha privilegiado la forma de indianidad andina, ¿no? Mientras que las formas de indianidad amazónica han quedado como relegadas a un punto donde definitivamente, digamos, no tienen reconocimiento por parte de un Estado, digamos, inscrito dentro de una lógica donde el multiculturalismo tiene, digamos, algún tipo de peso. En Colombia, en cambio, ¿no? La figura del modelo de Estado multicultural, ¿no? Sí ha permitido, o por lo menos ha posicionado a ciertas formas de indianidad, ¿no? Como legítimas para poder defender, por ejemplo, entre otras cosas, nociones de propiedad cultural, ¿no? Que en un caso como los que vemos actualmente, podrían dar incluso, y hay casos que uno podría arrastrar, para que si quien quisiera hacer un hostal de este tipo, ¿no? En la Amazonía colombiana, tendría que, de alguna manera, confrontar, ¿no? A las comunidades indígenas yaceras, ¿no? Que están, pues que tienen, digamos, la legitimidad y la legalidad, porque es que parte del multiculturalismo en Colombia lo que ha hecho es que es el que garantiza, ¿no? Que el yagé tenga legitimidad y que sea legal, básicamente porque está asociado a las formas de identidad indígena y hace parte, digamos, de las prácticas que se reconocen como propiamente indígenas, ¿no? Entonces, este posicionamiento y este privilegio, si se quiere, bueno, privilegio no sé si llamarlo, pero por lo menos este derecho que tienen las comunidades dentro de un Estado multicultural para poder alegar su propiedad cultural, ¿no? Frente a este tipo de fenómenos es algo que en Perú simplemente es impensable, ¿no? La dinámica, digamos, del posicionamiento político, ¿no? De la etnicidad en términos políticos, ¿no? En el campo colombiano es muchísimo más accesible, mucho más fácil, ¿no? No estoy diciendo por ello que sea fácil o que la tengan fácil los indígenas en Colombia ni nada por el estilo, sino las reglas de juego, digamos, funcionan de una manera muy distinta a cuando no hay ni siquiera un reconocimiento en términos de representatividad política de la etnicidad. Entonces, eso simplemente para hacer esta comparación y para decir que en el caso, digamos, de Perú, lo que estamos viendo realmente cómo se consolida un enclave, ¿no? Una economía de enclave extractivo, ¿no? Hasta cierto punto, parte del trabajo de Carlos Suárez tiene que ver con cómo justamente esta demanda cada vez más amplia de yagé que va y que sale hacia el exterior, pues pasa, entre otras cosas, por una sobreexplotación de la selva, ¿no? En busca de la liana, una cosecha cada vez una cosecha, digamos, de estas lianas, pero cada vez más delgaditas, ¿no? Y por lo tanto con unas condiciones, digamos, biológicas distintas a las que se supone que deben tener. Incluso Carlos documenta la producción, cómo se empieza a dar esta cuestión de una producción mucho más
industrializada, si se quiere, de la ayahuasca, y cómo esa producción industrializada hasta el momento, incluso para facilitar el tema de exportación, vamos en yagé en gel, ¿no? Es decir, hay una producción en gel de yagé que está saliendo desde Iquitos, ¿no? Hacia el comercio internacional. En fin, digamos, hay toda una economía en clave, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, y gracias por lo de la media hora, hasta ahí la primera parte de este recorrido, que espero que no haya sido muy atropellado, porque realmente es la primera vez que cuento así esto como una trayectoria de preguntas de investigación y concatenadas que me han llevado a tal cosa. Pero para hacer esta segunda parte, yo quisiera volver a lo primero que hablé, ¿no? Que es el tema del campo yagecero. ¿No? Volver otra vez sobre esta idea del campo yagecero, porque un poco lo que yo quisiera responder es, bueno, entendiendo, digamos, cómo se está imaginando esta globalización del yagé, cómo está generándose una economía política, cómo se genera una geopolítica también y unos intercambios de todas maneras y en todo caso desiguales y complejos, ¿no? Si uno los quiere ver un poco más a fondo, qué es lo que está pasando en Colombia, ¿no? Y cómo podemos, digamos, entender esto que venía yo analizando de antes con estas nuevas condiciones que se están presentando. Y bueno, hacia allá quisiera como ir en este momento. Entonces, íbamos, cuando les conté un poco las conclusiones de mi tesis, que pues yo me concentré básicamente en entender esa interfaz, ¿no? Esos nuevos lugares del chamanismo en Colombia, como se llama la investigación original de mi doctorado, ¿no? Esos lugares, digamos, que ponían en relación una noción de tradición con una noción de innovación, ¿no? En las prácticas de estos nuevos taitas, en su ritualidad, en la manera como hablaban o como hablan, ¿no? En el público al que convocan, ¿no? Entonces, ahora pues, estos nuevos taitas, digamos, no tienen el mismo lenguaje de los taitas o de los curacas antes, ¿no? Hay una suerte y cuando digo nuevos taitas, no solamente me estoy refiriendo a neochamanes no me gusta utilizar ni la palabra chamán ni neochamán porque me parece que es muy ambiguo, más bien de taitas y nuevos taitas. Dentro de estos nuevos taitas hay indígenas y hay gente que no es indígena, pero que de todas maneras ha sido formada de alguna forma y se siente y actúa, digamos, como taita yagecero. Y esa interfaz, digamos, lo que muestra es esa nueva, esa relación entre tradición e innovación, cómo va adquiriendo diferentes matices. Entonces ya ahora estos nuevos taitas no hablan igual, estos nuevos taitas, digamos, incorporan, por ejemplo, ritualidades distintas. Entonces, además de la toma de yagé, incluyen un inipi, ¿no? O incluyen un ritual con chanupas, ¿no? Incluyen, digamos, también una serie como de prácticas rituales también de muy diverso origen, ¿no? Que hace parte, incluso uno podría decir, hace parte de prácticas propias del chamanismo original, entre comillas, original del Piedemonte amazónico, que todo el tiempo está buscando formas foráneas para incorporarlas y ganar poder, ¿no? Es decir, esta lógica de la incorporación de la diferencia para generar poder en el cuerpo de un taita es una práctica histórica, es decir, siempre ha sido así. El chamanismo tiene, digamos, esa capacidad y es justamente para relacionarse con los otros, ¿no? Entonces, asimismo, digamos, estos nuevos taitas están echando mano con mucho eclecticismo, digamos, de otras formas de curación y articulando, digamos, un poco eso con la tradición yagecera, ¿no? Sin embargo, bueno, nuevos públicos, nuevos especialistas, ¿no? Y sin embargo, digamos, un poco lo que uno ve es que en los últimos años ha habido una serie de tensiones alrededor de las formas de legitimidad, ¿no? De los taitas yageceros en Colombia. Y yo quisiera proponerles aquí de una manera muy sintética algunas de las cosas que he trabajado también en los últimos tiempos alrededor de estas reconfiguraciones del poder chamánico en el caso del campo yagecero colombiano, como de una manera como breve y si quieren las conversamos más a fondo después. Y es un poco como, por ejemplo, el poder de la selva que había sido característico
o siempre había sido como el lugar, digamos, también un poco de la jerarquía, ¿no? De las mismas redes de intercambio chamánico entre tierras altas y bajas, ¿no? El poder de la selva la selva como el lugar del poder chamánico por excelencia, viene siendo de alguna manera desplazado por el poder de la ciudad, en el sentido en que ahora los taitas, digamos, entre más cercanos a la ciudad, más poder, ¿no? Si un taita se va a hacer una toma en Nueva York, obviamente gana un resto de prestigio, pues porque a él lo están llamando a Nueva York y a mí no, ¿no? Entonces, un poco hay una inversión, si se quiere, de la selva a la ciudad, ¿no? En estas lógicas actuales, digamos, de cómo se está constituyendo el lugar de los taitas yajeceros hoy en día. El poder de la diferencia, que siempre ha sido, digamos, uno de los motores, si se quiere, que dinamizan las redes de intercambio, que han dinamizado el chamanismo yajecero, ese poder de la diferencia, en este momento, digamos, está un poco más, o más bien ha osificado la noción de diferencia y la ha convertido básicamente en el poder de la representación, de la indianidad, como una forma de representación, que tiene que ver con cómo garantizo yo, por ejemplo, que mi legitimidad como taita tenga que ver con cómo me formé, ¿no? Y qué vínculo tengo yo con eso, con los indios, ¿no? Eso es lo que me legitima a mí como taita. No tanto la diferencia, no tanto la sangre como pasaba antes, no tanto el vínculo como con mi maestro después de toda una vida, porque ahora obviamente la manera como la gente se forma como taita dura como la tercera parte de lo que habitualmente se supone que tenía que durar, ¿no? Pero ese vínculo ya no es tanto con la diferencia como tal, sino con esta idea, digamos, asentada, si se quiere, de indianidad, ¿no? El poder de los hombres, que siempre ha sido, digamos, un lugar común dentro del mundo yajecero, porque el yajé, digamos, es un poder de los hombres. Es decir, las mujeres, digamos, no tenemos el poder del yajé, básicamente porque nuestro cuerpo cada 28 días con la menstruación hace que, como me decía el taita Martín Ágreda, siempre me lo puso en esos términos, porque las mujeres como tenemos la menstruación, cada 28 días, digamos, sacamos todo, y entonces él me decía, el conocimiento del yagé no se mantiene en la cabeza, ¿no? Sino que se sale, decía él. Entonces, siempre ha sido, digamos, un poder muy de los hombres. Obviamente hay una distinción por cuestiones del lugar de la menstruación como la sustancia por excelencia que corrompe el poder en el cuerpo del chamán, y por tanto, digamos, la exigencia de que las mujeres estemos apartadas mientras tengamos la menstruación o durante el periodo fértil de los taitas. En fin, bueno, esos son temas que seguramente ustedes también conocen. Pero de alguna manera lo que está pasando es que en estas nuevas modalidades, entonces, lo que aparece es el poder de las mujeres y unas reelaboraciones en términos del lenguaje que hacen incluir el poder de las mujeres ligados justamente a la menstruación, que ya ni siquiera se llama menstruación, sino que le han transformado también el nombre, entonces ahora se habla de la luna, ¿no? O se incluyen, ¿no?, prácticas rituales justamente para enfatizar el poder de lo femenino, el poder de la reproducción, el poder del cuidado, del útero, de la gestación, etcétera, etcétera, que es una ritualidad, digamos, que es realmente como muy, muy reciente, ¿no?, en este campo. Y el poder del curaca, ¿no?, que antes estaba tremendamente bien definido justamente por esta dinámica del campo, ¿no?, que funcionaba en redes de intercambio y que funcionaba en una dinámica de ampliación sobre la base de aprendizajes, pero siempre sobre la base de una jerarquía. Pues resulta que hoy tenemos un problema con eso, ¿no? Y ahí es donde yo quisiera llegar, digamos, un poco cuál ha sido el efecto en lo concreto del mundo yajecero hoy en día. Pues tiene que ver con una desregulación progresiva de la interfaz, ¿no? Es decir, estamos viendo en este momento que hay un cambio en los regímenes de autoridad y de legitimidad de los curacas, ¿no? En un sentido, digamos, que no tiene que ver con que no existan las autoridades tradicionales, evidentemente están, pero también tenemos que reconocer, por ejemplo, que en términos de los tiempos, estos grandes taitas que hace 20 años eran tan reconocidos, ¿no?, y que de alguna manera se convirtieron como en los referentes para mucha gente, pues que apenas estaba descubriendo que esto del yagé existía en las ciudades, estos grandes referentes pues ya son mayores que murieron, ¿no? Y por lo tanto, pues no, la nueva generación no es tan reconocida, ¿no? Y la nueva generación también, pues, tiene el inconveniente de que dentro de las mismas comunidades indígenas es donde menos se está tomando yagé, ¿no? Entonces hay como una pérdida, si se quiere, de referentes de autoridad, y hacia afuera, evidentemente, una serie de inconvenientes que tienen que ver con cómo estos nuevos taitas o estos nuevos sujetos de interfaz
al estar jugando ecléctica, bueno, al tener, digamos, estas referencias eclécticas entre diferentes, por ejemplo, formas de curación, entre diferentes prácticas terapéuticas, un poco terminan teniendo unas formas de legitimidad cruzada que son problemáticas, y lo explico de la siguiente manera. Legitimidad cruzada me refiero a cuando un taita yajecero no solamente es taita yajecero, sino que además, por ejemplo, ha sido formado como médico alternativo y no sé, hace cristaloterapia, o hace reiki, o hace yoga, o hace, no sé, o utiliza, digamos, otro tipo de plantas sagradas dentro de sus curaciones. Legitimidad cruzada me refiero a que como ese eclecticismo está todo el tiempo dentro de su práctica, no existe realmente ningún tipo de autoridad, si se quiere, que pueda legitimar que efectivamente la manera como está haciendo esa práctica sea la debida y la correcta, ¿no? Y esas formas de legitimidad cruzada pues se convierten en cuestiones muy problemáticas y muy peligrosas, ¿no? Hay una pérdida de formas de autoridad consensuada, pues porque estos nuevos taitas obviamente no se van a plegar a la autoridad, digamos, que pueda tener un curaca indígena en el Bajo Putumayo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y son prácticas que de alguna manera están como puestas un poco a merced de la autorregulación que puedan tener estos nuevos especialistas, ¿no? Entonces, esas formas de autorregulación yo creo que pueden funcionar muy bien, pero también pueden funcionar bastante mal, ¿no? Y ahí se generan una serie de riesgos, porque lo que estamos viendo un poco es que quién define quién es o no indígena, ¿no? Hay todas unas tensiones sobre eso, y aquí no solamente tiene que ver con la autenticidad de las autoridades ni con el reconocimiento que puedan tener internamente. Es decir, más allá de eso, creo que también hay un problema que tiene que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la producción de etnicidad por parte de la institucionalidad, y que de todas maneras pues también está atravesando e impregnando todos estos espacios donde se constituye el poder chamánico, independientemente de si se trata solamente de poder político o más allá incluso del poder realmente de utilizar las prácticas chamánicas, ¿no? ¿Quién define y quién no? ¿Quién es un médico tradicional? Estas preguntas me parece a mí clave, ¿no? Creo yo que son muy complejas de responder, justamente nos muestran la complejización, ¿no?, de lo que implica esa regulación de la interfaz original, ¿no? Y también un poco el efecto desintegrante que tiene la economía de mercado en algo como lo que estamos viendo actualmente. Y creo yo, bueno, en este tema, digamos, de esa desregulación de la interfaz, yo creo que pues hay varios ejemplos. Podría poner al menos dos, ¿no? Uno, el del taita Orlando Gaitán, que seguramente ustedes conocerán. Taita, que fue condenado hace 2 años por abuso sexual, y que, digamos, tiene una historia también que habla mucho justamente sobre estas transformaciones recientes del campo yajecero, ¿no? Desde lo que era hace unos 30 años, 40 años, hasta lo que es hoy, ¿no? No voy a decir con eso que todo esté llevado pues a que los nuevos especialistas terminen siendo acusados de abuso sexual, no, para nada. Es decir, yo pienso que hay gente que puede hacerlo bastante bien y lo está haciendo bien, pero sí pienso que hay una serie de riesgos, ¿no?, que evidentemente se están poniendo sobre la mesa, como estas formas de abuso que tienen no solamente que ver con lógicas de líderes carismáticos abusivos y medio, sí, sino que también tienen que ver con formas en que el poder dentro del mundo chamanístico funciona, y que tienen que ver también con cómo el Estado colombiano, por ejemplo, entiende esas formas de chamanismo y las regula hasta cierto punto y también las interviene. Yo fui jurado, fui perito experto en ese caso, la fiscalía me llamó que pudiera hacer un peritaje, y parte del problema que veía el fiscal era que los jueces que estaban encargados del caso no entendían que era eso el chamanismo yajecero, y obviamente pues a un juez, si le dicen que es que lo que pasa es que le dieron yagé a unas personas y entonces entonces obviamente la culpa es de quien se tomó el yagé y no del que abusó mientras los otros estaban tomando yagé, y fue un caso muy dificultoso, pues porque están en tensión muchas formas de diferencia, ¿no?, muchas de las cuales se pueden asimilar a través del chamanismo, pero muchas de las cuales están por fuera justamente del plano que chamánicamente se puede intervenir, ¿no?
Ese es un caso, creo yo, bastante problemático. Otro caso, y ya con esto termino, para que podamos conversar. Otro caso es el de, bueno, este es el de Orlando Gaitán, ¿no? Que además era realmente un taita muy mediático, muy importante, con mucha gente, muchos seguidores durante mucho tiempo. Y está este otro caso, que este señor Antonio José Varela, que también ha sido como un caso muy mediatizado de denuncias, ¿no?, sobre propiedad intelectual. Realmente lo que quería, más allá de contarles un poco qué es lo que hace este señor, que seguramente lo podrán averiguar porque hay muchas cosas escritas sobre él, es esto lo que les quería mostrar, y es un poco cómo existe ya toda una lógica corporativa también detrás de la ayahuasca, ¿no? Varela es el dueño de esto es ¿cómo se dice? Un emporio, ¿no? Que se llama Inner Mastery Internacional, que tiene diferentes empresas, ¿no?, que funcionan en diferentes partes del mundo, incluyendo, entre otras cosas, digamos, estancias en Colombia, ¿no?, para toma de yagé en la selva y para, pues sí, para, digamos, tener acercamientos con la medicina tradicional. Hubo hace unos 5 o 6 años una polémica bastante fuerte con él, ¿no?, porque las autoridades cofanes salieron a denunciar, digamos, que ellos no habían aprobado la práctica de Varela y de sus seguidores, digamos que ellos no habían estado de acuerdo, ¿no?, con eso, y sacaron una carta, eso circuló a nivel internacional, se armó tremendo caso que salió en medios y demás, pero pues no ha pasado mucho más que de ahí, ¿no? Eso simplemente para decir, evidentemente, aquí también viene sucediendo ese fenómeno de expansión de estas formas, digamos, del turismo y de la economía, del chamanismo turístico, pero pues no funciona de la misma manera, ¿no? Habría que ver entonces qué es lo que puede pasar, cómo se está reconfigurando, ¿no?, estas lógicas de poder, cómo se están reconfigurando y cómo lo están pensando también los mismos taitas, ¿no?, qué está sucediendo en los territorios, digamos, hacia allá hay una cantidad de preguntas todavía para considerar. Lo que sí creo, y lo dejaría ya como, de alguna forma, como conclusión de esta conversa, es que evidentemente cuando estamos hablando de globalización de la ayahuasca, más allá de comunidades imaginadas y eso, estamos hablando de una economía, ¿no?, de unas formas de producción, distribución y consumo y de unas políticas particulares que están apalancando esa forma de economía y que de alguna manera nos ponen en una tensión, ¿no?, donde evidentemente pues toca tomar partido, ¿no?, de qué es lo que se va a defender, cómo se va a defender y quiénes lo van a defender. Entonces yo lo dejaría por ahí, ojalá podamos conversar y muchas gracias por su tiempo y paciencia. Muchísimas gracias, Alena. Muy, muy completa y muy interesante tu presentación. Vamos a abrir espacio entonces para las preguntas. Pueden ir alzando la mano. Ya empezaron a alzar la mano. Ahí está Juan Pablo. Entonces va Juan Pablo. Vamos a hacer, si tienen grupitos de 2 o 3 preguntas para que Alena vaya tomando nota. Empieza Juan Pablo y ahí van levantando la mano. Yo tengo aquí otras. Entonces hágale mano. Listo, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Hola, sí. Hola a todas y a todos. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Yo te quería hacer una pregunta, una curiosidad que me surge, pues específicamente sobre un asunto de campo, y es sobre la cuestión de cuando la persona que investiga comienza a sentirse parte de ese algo que, o sea, de lo que está investigando. Entonces te quería preguntar, pues te lo digo pues porque eso me interpeló mucho también en mi proceso de pregrado. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sientes que ha sido tu lugar en esa comunidad imaginada que hace parte del campo Yaje Cero? Pero más específicamente, si te surgieron rayes, no te voy a preguntar cuáles rayes porque pues yo creo que siempre están ahí, pero sobre todo, ¿cuál sientes que fue la importancia de esos rayes, si es que los hubo, y qué haces con eso? O sea, esa es la pregunta mía, es como, ¿por qué son importantes los rayos para la investigación? Ya. Listo, gracias Juan Pablo.
¿Alguien más? Mientras alguien más, entonces yo te hago la pregunta y respondes las dos, ¿te parece? Yo tengo, bueno, una primera y tal vez después otra. La primera que me impresionó mucho con esto del yagé en gel y del hecho concreto que parece que el yagé se está aplacando. Claro, además deben estar que sacan como locos. La pregunta es si la gente tiene algún tipo de, digamos, de explicación acerca de qué consecuencia puede traer el hecho de que se esté sacando el yagé en gel y de que se esté aplacando. ¿Dicen algo al respecto? Bueno, y dicen quiénes, porque es que con tanta gente ahí involucrada, bueno, ¿qué dicen y quiénes dicen? Si se puede saber. Bueno, ahí respondo brevemente. Frente a esta cuestión que me preguntas última, Luis Alberto, sobre el aflacamiento del yagé, realmente, digamos, esta información, yo creo que por eso les recomiendo mucho el trabajo de Carlos Suárez, porque me parece que es como muy claro en identificar justamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Desde la superdemanda implica ¿cómo se dice? Un aceleramiento también frente a las cosechas, frente a cómo se va acabando también, no solamente el yagé, sino también la chacruna, ¿no? Que es, digamos, el componente alrededor de Iquitos, básicamente ya no hay, ¿no? Entonces la gente tiene que entrar profundamente en la selva. ¿Qué es lo que ha sucedido con eso? Bueno, esto del aflacamiento evidentemente tiene que ver con formas de producción del yagé, donde el yagé ya no es tan efectivo como antes, ¿no? Y donde la gente reconoce que esa efectividad pues no es la misma que antes, y donde también se establecen como distinciones entre yagés hechos con lianas de verdad, de las que son así de gruesas, y estas nuevas cositas todas flaquitas que son las que se exportan. Más allá de eso, yo creo que eso sería como una muy buena pregunta para indagar justamente en el sentido de cuál es la implicación ya de la materialidad en la forma en que el yagé funciona y lo que produce en la gente, ¿no? Eso sería una indagación, pero también en la manera como lo están pensando, quiénes lo cultivan, quiénes lo producen, quiénes lo distribuyen y demás. No sabría responderte todas esas, pero creo que hay un campo de indagación muy chévere porque evidentemente sí se está afectando. Lo que está sucediendo ahorita es que empiezan a haber plantaciones de ayahuasca en muchas de estas regiones, ¿no? Empiezan obviamente a haber cultivos, ¿no? Algo que era silvestre empieza a ser cultivado, y empieza a ser cultivado en la Amazonía y en otras partes, ¿no? Ahí ahora, incluso el otro día estaba viendo un informe sobre plantaciones en Hawái, ¿no? Que se demorarán tiempo, pues porque la ayahuasca se demora cantidades de tiempos en crecer, pero además en esta lógica ahora un poco de plantación, habrá que ver también la implicación eso en el poder de la planta misma. Y bueno, y frente a la pregunta de Juan Pablo, que me parece súper retadora e interesante, pues mira, yo rayas he tenido muchísimos, ¿no? Además porque cuando uno trabaja estos temas tiene que saber que está implicado corporalmente siempre, ¿no? Pues empezando porque para poder trabajar sobre el yagé durante mucho tiempo tuve que tomar. No había manera, digamos, de trabajar por fuera de eso, es decir, el cuerpo del investigador está implicado completamente. Y tuve todos los rayos del mundo, dejé de tomar durante muchos años, hace muchos años también que digamos, no tomo regularmente, de vez en cuando, pero creo que todos esos rayos han de alguna manera como me han permitido entender hasta qué punto uno puede estar implicado y hasta qué punto es mejor no estarlo, ¿no? Y balancear eso, ¿no? Mira, yo entré a este tema por una cuestión de impulso también visceral, que yo pienso que eso es de donde uno tiene que tener las preocupaciones de investigación, no tanto desde las preguntas teóricas, sino desde una cuestión de preocupación visceral. Yo entré a este tema porque a mí me parecía, y esto lo he dicho en varias oportunidades cuando hablo de esto, porque a mí me chocaba profundamente mis compañeros de la Universidad Nacional que pensaban que uno podía volverse indígena comiéndose, no sé, un hongo en la mitad del Freud, y después, eso me chocaba porque me parecía como, esto no lo entiendo, ¿no? Y por eso decidí estudiar esto. Con el tiempo, evidentemente, me di cuenta de todas las implicaciones que eso tenía, e incluso hoy en día me parece hasta chévere la gente que hace eso, me parece mucho más interesante que los que ni siquiera se preguntan, ¿no?, por qué eso existe o no. Pero son rayas, digamos, que tienen que ver también con la manera como uno se acerca a estas cosas. Yo pienso, bueno, que ahí hay una distinción interesante que también establece, no sé, Marilo Sonchi lo pone en términos de la diferencia entre ortodoxia y ortopraxis, ¿no? Que es un poco como cuál es el lugar que uno asume entre cuando estoy plenamente involucrado, ¿no? Percibo ciertas cosas, soy sensible a ciertas cosas y eso es muy útil, pero también soy absolutamente ciega a otras, ¿no? Entonces, esta idea como de estar siempre, intentar, ¿no?,
pararse en una bisagra, que no siempre es evidentemente efectivo, ¿no? Pero sí, digamos, metodológicamente uno lo puede tener como algo que te está diciendo, que te esté advirtiendo todo el tiempo sobre la necesidad de una cierta distancia y también de una cierta cercanía. Y cuando digo distancia no es mirar desde afuera, ¿no? Como desapasionadamente o sin intervenir materialmente, ¿no? Uno puede intervenir materialmente, uno puede tomar viaje, uno puede estar metido, digamos, corporalmente en eso, sin necesidad, digamos, de estar y como dentro del campo de la manera como digamos del convencimiento pleno y absoluto, ¿no? Sin preguntas estratégicas sobre por qué estoy acá. ¿Sí? No sé, creo que eso es una cosa que sube y baja y pienso que es inevitable y que hay que saberlo aprovechar en términos metodológicos como un recurso sin el cual uno estaría un poco más perdido, ¿no? Esa incertidumbre siempre es mejor tenerla, ¿no? Del estar adentro, afuera, no sé. Bien, ¿quién más? ¿Billy? Billy va a preguntar. Tiene abierto el micrófono. A ver, alguien alzó la mano. Gloria Elsa, profesora, siga. Bueno, Luis Alberto, muchas gracias. No, primero, Alena, agradecerte, felicitarte. Haces una exposición maravillosa, pues, acerca del tema. Me causa gracia porque dices que es la primera vez que haces una presentación así de ideas concatenadas, ¿cierto? Que es la primera vez que presentas esto. Y a mí me causa gracia porque yo digo, yo es la primera vez que asisto a una presentación de ideas así concatenadas acerca de un tema como este. Y entonces, Alena, a ver, no he podido dejar de pensar en bueno, a partir de una parte de tu intervención no he podido dejar de recordar a Saramago cuando decía que no quería ser apocalíptico, pero que el espectáculo había tomado el lugar de la cultura. Cuando dijo que el mundo estaba convertido en un enorme escenario, en un enorme show. No puedo explicar por qué no he podido dejar de pensar en eso en tu presentación, ¿cierto? No lo puedo explicar. Son relaciones esas que uno hace, las ideas que uno crea y que no las puede explicar. Pero era ese comentario el que quería hacer y además hacerte, a ver, tengo varias preguntas, igual como tu presentación, como lo he dicho, ha sido excelente y yo creo que todas las preguntas que uno pueda tener pueden ser resueltas a partir de volver a escucharte, ¿cierto? Volver a escuchar esta grabación porque resuelves casi que todo en la presentación. Pero has dicho que los indígenas, estos indígenas allí participantes, invitados, presentes en la conferencia, a pesar de ser invitados de primera clase, no dejan de ser vistos como esos otros, ¿cierto? Como esos raros, si se quiere, como esos exóticos, seguramente también como esos pobrecitos, atrasados, bueno, todas estas cosas que nosotros sabemos que se han generado en torno a las sociedades indígenas. Pero me he quedado pensando, Alena, si has tenido la oportunidad de conocer qué construcción han hecho ellos de esos otros no indígenas, de esos otros no indígenas consumidores de yagé, qué observaciones, qué cosas puedes decirnos, puedes contarnos acerca de eso. Y la segunda pregunta, si ese proceso de litización de esta toma de yagé, de este ritual, de este proceso que, primero, ahora que lo menciono, si todavía puede seguirse pensando como un ritual, si en el contexto de lo que se está haciendo, si esas tomas que se están haciendo, si esta toma urbana de yagé, si esta toma por fuera si se quiere, de esos territorios, de esos contextos originales, entre comillas, de la toma, efectivamente pueden seguirse manteniendo como un ritual en esas mismas condiciones, o si igual siguen siendo un ritual, pero ya en otro contexto y con otros lineamientos, con otras. Y la segunda pregunta, ¿cómo piensas tú que vaya a afectar para las sociedades indígenas que tienen en el yagé un elemento clave dentro de su proceso terapéutico, cultural? ¿Cómo va a afectar esa litización, eso que haya salido al mundo, pues que se haya, como dice el título de la conversación,
que se haya vuelto ese consumo internacional del yaje. Te agradezco mucho. Bueno, dale y después entonces Billy. Primero responde a Elena y después Billy para que no nos... Bueno, Gloria, yo te agradezco muchísimo la pregunta porque me da pie para hacer también una acotación que me parecía fundamental y que se me pasó a hacerla al principio de la intervención. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, si esto sigue siendo ritual, ¿no? Cuando me preguntas sobre como, bueno, esas comunidades, qué es lo que están diciendo o qué dicen, ¿no? Frente a lo que está pasando, yo creo que ahí hay un punto muy, muy importante a considerar. Por una parte, yo creo que a pesar de que pueda sonar apocalíptico un poco el escenario que planteé aquí, yo pienso que efectivamente hemos en este proceso también los mismos yajeceros han tenido parte, ¿no? Y han tenido parte en el sentido de que también han reelaborado su relación con el yagé en muchos sentidos, ¿no? Incluso hay varias investigaciones muy interesantes que les recomiendo también, por ejemplo, una investigación que realizó Pedro Musalem, un chileno, o las mismas investigaciones que hace Jean Landon más recientemente, después de sus trabajos en los años 70, donde ellos van como dando cuenta cómo el yagé, a pesar, digamos, de que las comunidades del Putumayo, para centrarnos básicamente en esas, a pesar de que las comunidades del Putumayo han visto cómo se ha perdido, si se quiere, el interés por parte de la gente joven sobre esta práctica, porque definitivamente, digamos, cada vez hay menos jóvenes interesados en la formación como yajeceros y no les, digamos, o le temen o no les gusta o prefieren hacer cualquier otra cosa, digamos, hay un déficit, si se quiere, y por eso también una preocupación muy grande por parte de los mayores de cómo hacer esa transmisión, digamos, de una práctica importantísima en términos culturales. A pesar de eso, las comunidades indígenas siguen, digamos, empleando el yagé para cuestiones fundamentales en términos de su dinámica interna, entre otras cosas, para una política interna de la misma comunidad, ¿no? Estas investigaciones de Pedro muestran un poco, él estuvo trabajando con Loziona en Buenavista, muestra cómo el yagé sigue siendo como el lugar también para la toma de decisiones internas, ¿no? Es decir, no se ha perdido, es decir, sigue ahí, ¿no? Se mantiene, digamos, como un lugar de encuentro comunitario íntimo, ¿no? Que funciona con unas lógicas propias y particulares que muchas veces, digamos, exceden, o que muchas veces no, que exceden, ¿sí? mucho lo que uno puede decir como investigador desde afuera, ¿no? Y frente a estos fenómenos. Quiero reconocer, digamos, ese lugar del exceso, porque a mí no me interesa mostrar esto que les estoy mostrando en términos de que esto es lo que está pasando y no está pasando nada más, todo lo contrario. Esto es lo que está pasando, pero también hay otras cosas que están pasando que habrá que ver cómo es que están funcionando. Lo que muestra un poco Pedro Musalem es que así como funciona internamente, digamos, una política de uso ritual del yagé al interior de estas comunidades para la toma de decisiones que están haciendo, también utilizan el yagé, por ejemplo, para su relacionamiento con las instituciones. Entonces va un antropólogo o alguien del Ministerio del Interior o no sé, cualquier empleado público a negociar con las comunidades cualquier cosa sobre la política territorial o lo que sea, y lo primero es que lo sientan a tomar yagé, ¿no? Porque es una forma de relacionamiento también, ¿no? Donde evidentemente esta forma de relacionamiento con la diferencia que ha sido constitutivo del chamanismo, pues sigue activo, ¿no? Y puede obviamente tener una lógica espectacularizada, pero pues esa lógica espectacularizada también hace parte de las políticas culturales que están en este momento las comunidades asumiendo y haciendo, ¿no? Mal que bien. Entonces ahí yo diría, habría que tener como esas dos cuestiones presentes, porque insisto en la cuestión del exceso, en el sentido en que yo creo que la antropología puede decir muchas cosas sobre el yagé y hay muchas cosas que no puede decir. Sí, hay un campo de lo imposible para la antropología decir. A mí no me interesa tocar ese campo, pues porque sé que como antropóloga no voy a poder decir muchas de las cosas que pasan con el yagé, qué son el yagé, que la gente vive con el yagé y demás. Entonces, ese exceso me gusta como dejarlo como planteado, porque no es mi pretensión intentar agotarlo en una explicación académica de corte antropológico, porque sé que no voy a poder, ¿no? Y porque tampoco creo que sea necesario hacerlo. Simplemente creo que sí es problematizable el límite, ¿no? De hasta dónde nosotros podemos hablar sobre este tipo de cosas y hasta dónde podemos llegar también a poner en evidencia
también como cuestiones que están sucediendo allí. Eso también, digamos, con respecto al lugar de las comunidades indígenas en este fenómeno actual. Es decir, yo sí pienso que los indios tendrán muchas cosas que decir sobre esto. De hecho, hay todo un escenario que yo quisiera como profundizar mucho más, ¿no? Alrededor de, por ejemplo, organizaciones como UMILLAC, como la Unión de Médicos Yaceros de la Amazonía Colombiana, cómo lo están pensando, y en UMILLAC mismo, ¿no? Como que no es una institución homogénea, ¿no? Ni que piensan todos igual, cómo están los taitas mirando esta cuestión. Seguramente encontraremos muchas teorías sobre el caso y muchas cosas muy interesantes también para profundizar. Ahí hay un campo también de indagación buenísimo, creo yo, ¿no? Que contrasta justamente este fenómeno de más que de mercantilización de emergencia de economía política, ¿no? Y unos sujetos que están involucrados de todas maneras, o que estamos involucrados de todas maneras dentro de esa economía política, y que, pues, posicionados o no posicionados, consciente o inconscientemente, tenemos algo que decir frente a lo que está sucediendo hoy en día. Yo pienso que, por ejemplo, la dirección de UMILLAC ha tenido o ha hecho muchos intentos, por lo menos quienes están en la dirección actualmente, de poner en evidencia una serie de riesgos que se están viendo, que están sucediendo con la llegada de este tipo de industrias turísticas a la Amazonía colombiana, que están de alguna manera disputándoles a ellos un mercado, ¿no? Que siempre ha estado, ¿no? Que obviamente se había sustraído de la lógica de mercado, pues, pero volvió a aparecer en lógica de mercado, bueno, de las tomas de Yagé, cómo es que funcionan, quiénes son los legítimos detentores de la cosa acá, ¿no? ¿Qué pasa si llega un señor como Varela y nos dice, no, vamos aquí a abrir como la seccional de Mocoa de esta corporación? Y yo creo que todos ellos, digamos, en este momento se están moviendo hacia allá. Y llamo la atención sobre eso porque, bueno, creo que mi intención tampoco es hablar por ellos, ¿no? Sino más bien abrir ese espacio a decir, aquí hay cosas que hacen mucha falta para decir todavía. Bien, continuamos entonces, Billy. A ver si ahora sí le funciona el micrófono. ¿Listo? ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí. Eso, perfecto. Buenas tardes con todos, con Alena, un saludo, pues, y felicitaciones por la investigación, muy bacana, muy valiente también meterse en ese campo que es tan misterioso, tan complejo. Bueno, de una pregunta sería, ¿qué pasa? O sea, ¿se podría decir que el viaje y las prácticas del viaje son exclusivamente terapéuticas? Porque alguna vez yo, o sea, escuché con la primera foto que mostraste de un taita del Alto Putumayo y otro taita del Bajo Putumayo, mostré como, pues, como siempre hay rivalidades, ¿no? Es una cosa muy humana. Dicen, no, que unos taitas se utilizan para curar, para hacer, pues, curaciones, y sin embargo hay otros usos del yaje que se utilizan como con usos con intenciones como de sortilegios o de maleficios incluso, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces quisiera que nos hables un poquito de eso. Y la otra pregunta es sobre esto de las artes, ¿no? Que alguna vez dijiste que, pues, a estas reuniones pues, que se dan en Europa, en España, se reúnen, o sea, de gente de todo tipo de conocimientos, antropólogos, artistas, dijiste. Entonces a mí me llama la atención, sobre todo en el sentido de la interacción que se da en el ritual. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el yaje se expande a un nivel global y se encuentra con otros contextos, ¿no? Por ejemplo, incluso en un nivel aquí nacional, se da, como tú dijiste, los curacas, se llamaban antes así a los taitas, y ellos pues tenían sus propios idiomas, sus propios cantos, y conforme pasa el tiempo vemos que existe en el ritual una especie o sea, como de influencia, de una evangelización en la que entra la religión católica, la religión cristiana, a ser parte de estos rituales. Y podríamos pensar, por ejemplo, que en otras partes tal vez incluyan otras religiones, de pronto ya llegan de Europa, como metido esto del hinduismo, de pronto otras cosas que son muy ajenas al origen, pues, amazónico y a la cosmovisión indígena del viaje. ¿Cómo se dan estas interacciones en este sentido? Eso sería todo. Vale, gracias. Vale, Elena. Vale, bueno, entonces respondo por acá. Frente a esto último que preguntas, yo no
no me atrevería como a dar grandes respuestas allí, habría que trabajarlo más a fondo. Yo pienso que estas formas, digamos, de hibridación que vienen teniendo el consumo ritual de yagé, pues no solamente es como pensable en términos como de una versión auténtica y original que se va transformando en otras cosas. Pienso que es más fácil pensarlo así, pero pienso que no necesariamente es así. Es decir, creo que justamente el eclecticismo siempre ha existido, ¿no? En términos de esas mismas prácticas. El catolicismo siempre ha estado atravesándolas, ¿no? No hay, digamos, una idea de autenticidad más allá de las formas de autenticidad que sí se han inventado para poder valorar ciertas maneras, ¿no? Pero la autenticidad en sí misma, pues creo yo que es un lugar bastante problemático, ¿no? Y bueno, de todas maneras, la pregunta que tú haces sobre las formas en que interactúan estas prácticas con prácticas provenientes de otras tradiciones o de otras maneras, digamos, de curación o de otras cosmologías y demás, pues sí, yo creo que son muy ricas y muy... son eclecticismos muy extraños también. Uno a veces se encuentra como con cuestiones muy extrañas. En el campo, digamos, artístico hay artistas plásticos, pintores y sobre todo músicos que han explorado justamente esos entreveres que se dan, ¿no? Cuando las sensibilidades permiten que esas cosas se den. Yo pienso ahí que también pues hay muchas cosas para preguntarse. No lo he hecho, entonces no sabría cómo responderte más. Y bueno, frente a la cuestión de lo terapéutico, también pienso que es lo que ha sucedido un poco siguiendo también el trabajo de Jean Landon, es que en Colombia esta modalidad de la que hablábamos, ¿no? Esta modalidad, digamos, centrada en el suroccidente, en el Putumayo, Caquetá, en el piedemonte amazónico, esta modalidad que es propiamente, digamos, derivada sobre todo de las tradiciones tucano occidentales, de prácticas alrededor del yagé, desde muy temprano, digamos, en términos etnohistóricos, desde muy temprano de la conquista y la colonia, ¿no? Fueron de alguna manera ubicados, ¿no? Dentro de prácticas que tenían que ver con el tratamiento de enfermedades. Y eso se fue como generando también como la idea de que el yagé básicamente tiene un uso terapéutico. Obviamente no es el único uso que tiene, es decir, también tiene un uso relacionado con la formación del taita, ¿no? De los taitas. Entonces hay formas y modalidades de consumo que están dirigidas, por ejemplo, a la formación de los taitas, ¿no? Y son yajes distintos y tienen componentes diferentes, ¿no? Y hay otros que son básicamente para el tratamiento de enfermedades y son otros yajes diferentes, ¿no? Pero lo que se visibiliza sí es una noción terapéutica muy en el sentido como así, del tratamiento del infortunio y el tratamiento de la enfermedad, que por eso también después, en este proceso en el que se van involucrando curanderos mestizos, pues también va asumiendo también esa lógica terapéutica, y hasta el momento actual, digamos un poco, cuando yo les mencionaba esta idea de que para el sentido común colombiano nuestro, el yagé está inevitablemente ligado a la idea de lo indio. Sí, muy difícilmente nos cuesta pensar el yagé si no es con indios en la mitad de la representación de la idea, ¿no? Asimismo, nuestra manera de entender el yagé está muy formateada en la lógica de formas de curación, ¿no? Y formas de formas de salud, ¿no? De generar salud, ¿no? Eso es muy distinto, como les decía, a lo que sucede en Brasil. En Brasil el sentido común instala que un poco la ayahuasca está relacionada con prácticas religiosas, no tanto terapéuticas. Es más, lo legal en Brasil, ¿no? Los usos legalizados son los usos religiosos, no los terapéuticos. Aquí pasa lo contrario, ¿no? Aquí, de alguna manera, lo que ha sucedido en Colombia es que se ha medicalizado, ¿no? La medicina tradicional, al punto que ahora las tomas de yagé, se empiezan a pensar es como medicina tradicional indígena, y la manera como se administra esas formas de tomas de yagé, pues empiezan también a tener unos lenguajes muy de la medicalización, ¿no? El paciente, ¿no? El tratamiento, no sé, pero sí hay como un esquema de alguna forma. Además, en ese esquema no solamente tiene que ver como con
con la historia misma o con el desarrollo histórico de la práctica, sino que también tiene que ver con otros moldes que han venido, digamos, a instalarse para poder entender ese sentido común. Es decir, mal que bien, digamos, las políticas de la Organización Mundial de la Salud sobre medicinas tradicionales aquí entraron en forma y incidieron, digamos, en esas clasificaciones de la medicina tradicional, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, cuando empezó a pensar esta cuestión de la salud para ¿cómo se llama? Las estrategias para la atención primaria en salud, ¿no? Recogiendo en buena medida las nociones de medicina tradicional, elaboran, si se quiere, unos marcos, ¿no?, de interpretación donde se van metiendo poquito a poco prácticas como esta del yagé, ¿no?, que venía siendo también una práctica, digamos, dentro de los sectores populares para otro tipo de cosas, por ejemplo, para mirar estas cuestiones de brujería y demás, pero que cuando empiezan también, digamos, a cambiar de clase social, entonces asumen otra lógica. Yo quería referirme a esto último que has metido, me queda apenas para mi preguntita, y es que, digamos, como que en lo que presentas, que es, digamos, sí es un poco aterrador esa cosa universal, ¿cómo es que se llama? La Conferencia Internacional de la Ayahuasca. Eso parece un gran congreso de antropología. Por otra parte, me dio pura como cosa de gran congreso de antropología, pero seguramente es distinto. Pero yo creo que sí tiene algo que ver. La cosa es que digamos, en eso siento, por supuesto, la versión que yo tengo es extremadamente limitada a los campos en los que yo he investigado, que no tienen que ver con el yagé, solo que a veces mis amigos indígenas y campesinos me han dicho que han tomado yagé, y pues uno siente, además, bueno, por la memoria que tengo del libro de Michael Taussig y la presentación de ese libro que hizo en la versión de 2002, que es como descorazonada, de un yagé que era romántico cuando él lo investigó y que era para la curación y estaba atravesado ya con la brujería y sobre todo vinculado a un montón de sectores populares. Yo siento que como que eso o está en franca desaparición o al menos en esta perspectiva, digamos, no aparece tanto y no parece como tan importante. Entonces solamente la pregunta es un poco si has podido advertir que eso siga existiendo, que eso siga, digamos, ocurriendo en ese suroccidente, digamos, popular, que como has trabajado por allá, a ver si eso sigue ocurriendo. Esa era mi pregunta. Lo otro tiene que ver con el comentario anterior, que es un poco, pero sí es algo como que tiene que ver un poco con la forma en que solemos hacer más recientemente antropología, muy concentrada, como tú lo has dicho, en la constitución de discursos y en prácticas, por un lado, y pese a que nosotros participamos de eso, siento el análisis un poco distante. No sé cómo plantear esta pregunta bien, porque la verdad no. Es decir, siento que como se vuelve, se vuelve un campo discursivo y todas las cosas que son un campo discursivo, pues eso es absolutamente rico porque tiene miles de patas de todo tipo, con cosas de clase metidas, con cosas muy odiosas de clase, de la relación estridente del sur y el norte. Entonces esto se me pierde un poco de vista. Pues, pero por supuesto no es la intención de tu investigación, solamente es como mi comentario, se me pierde un poco de vista el yagé mismo. O sea, todo se vuelve la excusa acerca del yagé y por eso esa preocupación, bueno, la primera del yagé en gel y del yagé raquítico es una cosa terrible porque, digamos, yo le creo a la gente y a la gente con la que yo he trabajado, que digamos que son muy poquitas personas y muy localizadas, tengo que decirlo, y esa gente cree en el yagé de una manera. O sea, el yagé es realmente algo muy importante en la vida de la gente, al menos de esta gente que no son yageceros ellos mismos, sino que eventualmente en un momento de la vida tuvieron que tomar yagé. ¿Y cómo les sirvió eso? Yo no he tomado yagé. Ya. Buenísima la pregunta en varios sentidos, además. Mira, frente a la cuestión de la popular, yo entiendo, digamos, esta pregunta que me haces y entiendo también como la sensación de distancia frente al como escenario etnográfico, ¿no? Justamente porque es distante, ¿no? Pues porque no tiene nada que ver un poco con lo que uno percibe como lo familiar, es todo lo contrario. Y yo creo que eso también tiene que ver como con la misma perspectiva con la que yo vengo abordando esto.
como les decía, esto es como una indagación que me resultó más bien como de las preguntas que tenían que ver con haberse aproximado uno a escenarios como el de estas conferencias, pero no necesariamente es como el lugar de indagación que yo quisiera como expulgar hasta el fondo. Entonces ahí también hay como un desapasionamiento, si se quiere, de parte del investigador para poder entender un poco más como quiénes son estas personas y qué tanto, digamos, están próximas a lo que yo quisiera como indagar sobre lo que es el yagé. Hay algo, en cambio, eso sí, que tú tienes toda la razón, ¿no? Y que creo que es una de las cosas que me parece que son como consecuencia un poco también de la perspectiva del análisis, y es que efectivamente en un escenario así el yagé no existe, ¿no? El yagé no existe. El yagé es entonces una cantidad de cosas que realmente uno no sabe dónde están, ¿no? El yagé incluso, en muchos casos, por ejemplo, hay una disputa grandísima en estos terrenos de la globalización del yagé, ¿no? Donde el yagé es DMT, es decir, donde el yagé es una molécula de dimetiltrimina, y donde todo termina reducido al lugar en serio, de la molécula. Hay una disputa, obviamente, porque adentro hay gente que piensa que efectivamente el yagé no es solamente la molécula y todo lo que la cuestión de la ritualidad y la importancia de la diferencia cultural. Pero de todas maneras, sí pasa que para mucha gente el yagé termina convertido en una molécula, ¿no? Entonces uno dice, evidentemente aquí las sensibilidades y lo que hacen es producir una cosa que no es el yagé, ¿no? Pero con base en eso, sí hay una cantidad de cosas que se están haciendo en el mundo concreto, real, que podemos rastrearlo, que contrasta con otros lugares donde el yagé sí existe, ¿no? Yo pienso que en ese mundo popular las cosas siguen funcionando mal que bien así, con algunas transformaciones y algunos cambios, porque obviamente se ha visibilizado unas facetas nuevas sobre eso que antes se utilizaba básicamente para ver, digamos, dónde estaba el infortunio, dónde estaba la brujería, dónde estaba qué tengo que hacer, digamos, o qué toca hacer para restablecer ciertos equilibrios que generan enfermedad y demás. Pero creo que también ha habido como unos efectos un poco, esta exposición un poco que genera la urbanización, la mercantilización, la elitización. Esa exposición también le ha generado al yagé, entre otras cosas, por ejemplo, una estandarización, ¿no? Como una lógica estandarizada, y que entonces el yagé básicamente es como una planta entre muchas otras, pero donde realmente las otras no importan, sino que lo que importa es el yagé, y el yagé hay que hacerlo como siguiendo un checklist. Sí, formas de simplificación, de estandarización que son muy complejas y que también, insisto, vuelven a poner sobre la escena la idea de que eso de todas maneras tiene un exceso, ¿no? Que yo no he investigado, pero reconozco que ahí hay un exceso, es decir, sigue habiendo gente que tiene unas formas de relación con el yagé que valdría la pena indagar mucho más a fondo, ¿no? Que evidentemente seguramente rompen y son lógicas muy distintas a las que se están imponiendo, ¿no? Pero que en este caso, digamos, yo no he profundizado allí. Las entiendo como un lugar, ¿no? Como un espacio que está ahí, ¿no? Y que está recibiendo también como toda la incidencia de lo que está sucediendo desde afuera, ¿no? Pero no ha sido como el lugar desde donde yo he hecho la pregunta, y entiendo entonces que esa distancia que tú ves y ese desapasionamiento pues pasa también por el hecho de que no hay como una relación, una cierta organicidad, ¿no? Entre la pregunta y la práctica etnográfica que trata de develarla. Muchas gracias, Alena. Y el meme que me compartiste que está en el póster de la invitación, pues fue muy bacano. Dudabas de si lo poníamos. Me parece muy bacano, porque creo que además inserta perfectamente en estas lógicas, en esa economía política de la que hablas. O sea, no me parece, pues, o sea, no es para nada extraño que si alguien fuera a dar yagé, seguramente sería Yoda. Sería súper interesante seguir ese otro camino discursivo, es decir. Seguro. No, el anuncio hace parte, digamos, eso es un anuncio que circula por internet. Es de un chamán, de estos de nuevos taitas, creo que es peruano, algo así. Pero es un anuncio, es decir, no es alguien que haya hecho un meme, es un anuncio. Es un meme, yo pensaba que era una broma, está buenísimo, entonces, no, peor.
Bueno, Alena, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Creo que nos has abierto un montón de preguntas y de caminos posibles de análisis. Espero que podamos contar contigo próximamente y que cuando el mundo mejore podamos hacerlo presencialmente, que vengas a Manizales y nos visites. Bueno, no, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y a todos los que están acá. Qué chévere tener como la posibilidad de conversar sobre estas cosas y bueno, como todo en la vida está siempre como en construcción, entonces agradezco muchísimo como la conversa y si tenemos otras oportunidades para seguir hablando sobre esto y sobre otros temas, pues siempre serán como bienvenidos. Entonces, muchas gracias a todos.